Hola, muy buenas a todos. Aquí me presento yo, Maximiliano González, su mecánico favorito. Les voy a explicar cómo funciona nuestro sistema de arranque aquí en nuestra maqueta. Primeramente tenemos que ponernos nuestros implementos de seguridad, que sería nuestro overol y nuestro zapato de seguridad. Después tenemos que tener nuestra mesa con los materiales a trabajar organizados. Segundo, vamos a probar nuestro sistema de arranque, a ver si funciona. No hace nada. Entonces procederemos a medir la corriente de batería. Ponemos nuestro tester en voltaje de corriente continua y procederemos a medir el voltaje de la batería. Nos arroja un voltaje de 12.48 volts. Eso quiere decir que nuestra batería tiene carga. Por ende debiese haber partido, pero primeramente tenemos que revisar nuestra línea de alimentación hacia el arranque. Vamos a partir revisando el fusible. Sacamos esto acá. Aquí sale todo nuestro circuito. Cortamos el voltaje. Sacamos el fusible. Primeramente tendremos que hacer la inspección visual. No se ve cortado nuestro fusible, pero como método de seguridad vamos a medir la continuidad de este para ver si realmente existe algún problema en él. Seleccionamos continuidad en nuestro tester. Eso quiere decir que nuestro fusible se encuentra en buenas condiciones. Lo insertamos nuevamente en nuestra línea de alimentación y mediremos el voltaje que llega hacia nuestro fusible. Nuevamente ponemos el tester en voltaje. Nuestra punta del tester la ponemos en la parte negativa y con la otra nos dirigimos a ver el fusible. Hasta ahora le llega voltaje al fusible, quiere decir que el circuito está alimentado. Ahora procederemos a ver lo que sigue del fusible. Nuestro fusible está alimentado con el pin 30 que va directamente del positivo de batería. Por ende, hasta acá tenemos voltaje de batería. Y este voltaje se divide en dos. O sea, una parte se va a un relé y la otra parte se va a nuestro cortacorriente de la chapa. Entonces procederemos a medir la chapa, a ver si existe voltaje en ella. Bueno, aquí empezamos a ver nuestro circuito. Tenemos el cortacorriente, nuestro botón que reemplazaría nuestra chapa. Vamos a ver si le llega voltaje a nuestro cortacorriente. Seguimos la línea de voltaje de nuestro pin 30. Esta sería la entrada de voltaje hacia el cortacorriente y nos llega voltaje. Ahora tenemos que comprobar la salida de este. Y en la salida también nos llega voltaje, entonces el cortacorriente está en buen estado. Y del cortacorriente nos dirigimos a la chapa. Aquí nos llegan los 12 volts que vienen del cortacorriente. Y aquí debiese salir los 12 volts cuando yo presione el botón. Ahí están nuestros 12 volts. Entonces todo el sistema de la chapa está bueno. Lo único que nos faltaría por revisar sería el relé de nuestro circuito. Primero revisamos si nos llega nuestro voltaje de batería, nuestro pin 30. Y aquí tenemos los 12 volts punto 48 de batería. Ya. Ahora nos tocaría revisar nuestro relé del circuito, ya que nos llega el voltaje de batería, que serían los 12.48 volts. Entonces nos tocaría revisar pin por pin nuestro relé. Se supone que tiene el pin 86 y el 85 que corresponderían a la bobina interna del relé y el 30 que corresponde al positivo de batería y el 87
es servicio. Ese se tiene que ir hacia el arranque. Pero vamos a comenzar midiendo la resistencia de nuestra bobina interna. Ponemos nuestro tester en resistencia y procederemos a medir. Ponemos un pin en el 85 y otro pin en el 86. Nos arroja que existe un circuito abierto en nuestro relé. Por ende, cuando la bobina se energiza, nos atrae a nuestros contactores, que esos serían los que nos dan voltaje hacia el motor de arranque. Entonces, cuando se energiza la bobina, atrae los contactores internos que trae el relé y el voltaje del pin 30 toca al pin 87 internamente. Y de esta forma el voltaje de batería llega directamente al arranque. Pero como vemos, no nos arroja resistencia, entonces tiene que estar en un circuito abierto internamente. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar de relé por uno en buen estado. Y por la magia de la edición, aquí tengo un relé a la mano. Vamos a proceder a medir también la resistencia interna del relé para ver su estado. Ajustamos nuestra perilla y este nos arroja 79 ohms. Esto se encuentra dentro del rango de lo que debiese medir la bobina interna de nuestro relé. Lo procederemos a insertar en nuestro portarrelés. Aquí salió batalla. Ya lo insertamos y probamos nuestro circuito. Tenemos nuestra corriente, nuestro portacorriente activado. Quiere decir que está pasando corriente. Bueno, aquí se puede ver que existe otro problema en el circuito, pero esto ya correspondería a la batería. La batería, al no estar cargándose, disminuye su amperaje, por ende no puede alimentar de la manera óptima a nuestro motor de arranque y no puede generar el giro completamente. Pero nuestro circuito aquí quedó bueno, operativo. Este sería un video para que todos aprendan cómo medir un circuito de arranque. Les pido muchas gracias y por favor denle like.